Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy lunes 30 de junio de 2025 estamos conectándonos en el canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas por UNPG TV en Facebook. Gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación. Agradecemos también a los medios de comunicación digital que comparten nuestro informativo a través de sus redes sociales y plataformas digitales, como son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio La Voz de Daule, Radio Discorama en Italia, Postdata TV y Esto Pensamos. Muchas gracias por el apoyo diario a sus directores y seguidores. También agradecemos a los seguidores de UNPG TV en Facebook por siempre darle like, comentar y compartir nuestros programas. Bien, de esta manera comenzamos con el resumen de las noticias que hemos recopilado de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Vamos con la primera noticia en pantalla y elmercurio.com.es nos habla sobre si Fito se entregó o lo capturaron. Aquí tenemos un reporte. La captura de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, no habría sido producto de un trabajo de inteligencia de las Fuerzas Armadas, como se señaló en la versión oficial, sino que el cabecilla de los choneros estaba negociando su entrega. Según un informe de Noticias 1 desde Colombia, Fito había estado pactando días antes de su entrega las exigencias para su entrega, incluso había pedido la participación de la embajadora colombiana en Quito, María Antonia Velasco. El 25 de junio de 2025, cuando Fito fue capturado, este habría pautado una reunión con el ministro del Interior, John Reinberg. Sin embargo, en lugar de llegar el secretario de Estado, arribaron al lugar decenas de miembros del ejército. Según el reporte de Noticias 1, el noticiero considerado uno de los más prestigiosos de Colombia, fue el propio cabecilla de los choneros el que le proporcionó al ministro la ubicación de la casa de lujo en la que se alojaba en Mantamanaví, porque sería el sitio donde se reunirían. Pero en lugar de llegar Reinberg, llegaron los miembros de las Fuerzas Armadas, que tras 12 horas de inundar con bombas lacrimógenas la casa y luego de proceder a excavar sobre el búnker en el que se encontraba, obligaron a salir al prófugo de su escondite. La captura de alias Fito en Ecuador no es como nos la han contado las autoridades de este país. Fue él mismo quien les entregó al ministro del Interior la dirección en la que podrían reunirse para avanzar en una negociación en la que se pidió como garantía la participación de Colombia. Se informó en el medio del país vecino. En un audio que pertenecía a Macías Villamar, el ahora detenido asegura que mantuvo una conversación con el ministro del Interior a través de videollamada en la que dialogaron sobre su entrega. A cambio, él solicitó no ser deportado a Estados Unidos y que se otorguen beneficios carcelarios a su familia. El 2 de junio pasado fueron capturados 6 familiares de alias Fito: Yandri Macías Villamar, su hermano, Jorge Peñarrieta, José Briones, sus cuñados, y Dolores Zambrano y Ángel Briones, sus suegros, y se volvió a procesar a su novia, Verónica Briones, quien ya se encontraba presa. Sobre sus 6 familiares capturados hace menos de un mes, existía la intención de trasladarlos a la cárcel de máxima seguridad, conocida como La Roca en Guayaquil. La negociación para la entrega de Fito habría iniciado para evitar ese proceso, pues esta prisión está controlada por los lobos, enemigos de los choneros. Con una carta escrita a mano, Fito habría solicitado a María Antonieta Velasco Guerrero,
embajadora de Colombia en Ecuador, que le sirva de garante para su entrega a las autoridades. El documento habría llegado a manos de la diplomática colombiana, pero no se concretó ninguna negociación. En la carta dirigida a Velasco, el delincuente ecuatoriano acepta que se encuentra prófugo hace un año y que estaba dispuesto a entregarse a las autoridades. Sin embargo, advierte las intenciones del gobierno ecuatoriano de trasladarlo a la cárcel de Secot en El Salvador, lo cual, según señala, sería una violación a los derechos fundamentales y a los tratados internacionales que tiene Ecuador. A través de su cuenta de X, John Reinberg, ministro del Interior, insistió en que para la entrega de Adolfo Macías Villamar no hubo ningún pacto o negociación y no participó Colombia, sino que fue una operación ejecutada exclusivamente por militares ecuatorianos. Su captura fue una operación 100% ecuatoriana, ejecutada con precisión y valentía por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas del Ecuador, basada en amplias labores de inteligencia, afirmó Reinberg. El ministro señaló textualmente también que las versiones de entrega pactada o mediación extranjera desinforman y faltan al esfuerzo institucional que puso fin a tiempo su peligrosidad. Adicionalmente, en una entrevista, Reinberg otorgó este 29 de junio un informe que Fito será extraditado a Estados Unidos en cuanto este país, en donde enfrenta 6 cargos, entre estos narcotráfico y contrabando de armas, lo solicite. Bien, continuamos con las noticias aquí en el Informativo Nacional. Y Primicias.es nos dice que la Ley de Integridad Pública mantiene la edad para el pago de la compensación por retiro voluntario en el sector público. La noticia puso nervioso a más de un servidor público a punto de jubilarse, en medio de todo el revuelo que ha generado la puesta en vigencia de la Ley de Integridad Pública. Circuló la información de que en la norma se aumentaba la edad para el pago de la compensación por retiro voluntario. El supuesto cambio estaría en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP. La versión que se difundió es que si antes los burócratas podían estar retirando voluntariamente a los 60 años con compensación, con la puesta de vigencia de la norma el 26 de junio, aumentaba a los 65 años. Funcionarios estatales que están en edad de jubilarse se preocuparon y empezaron hasta a averiguar qué trámites podrían hacer para acelerar su salida sin que el supuesto cambio les afecte. Si bien es cierto que en la polémica Ley de Integridad se hizo reformas a ese artículo de la LOSEP, el texto definitivo no hace referencia a la edad de jubilación con compensación. El artículo que estaba vigente hasta la reforma publicada en el Registro Oficial señalaba lo siguiente: los servidores de las instituciones señaladas en el artículo 3 de esta ley, cumplidos los 65 años de edad, habrán llegado al tope máximo de su carrera en el servicio público, independientemente del grado en el cual se encuentren ubicados, sin que puedan ascender. Y agregaba a las servidoras y servidores que a partir de dicha edad cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la Seguridad Social para la jubilación y requieran retirarse voluntariamente del servicio público, se les podrá ejecutar su petición y se les reconocerá un estímulo y compensación económica de conformidad con lo determinado en la disposición general primera. En tanto que la ley aprobada el 24 de junio y publicada por disposición del presidente Daniel Noboa establece que a las servidoras y servidores de carrera que a partir de los 65 años cumplan los requisitos establecidos en las leyes de seguridad social
para la jubilación y requieran retirarse voluntariamente del servicio público, se les podrá aceptar su petición y se les reconocerá un estímulo y compensación económica de conformidad con la ley determinada, con lo determinado en esta ley, ¿ok? Entonces se mantiene la edad de 65 años. Seguimos con la información aquí en su informativo nacional, y teleamazonas.com también nos dice que clases fueron suspendidas en escuela fiscal afectada por incendio en Guayaquil. Ahí estamos viendo las imágenes de la escuela fiscal José Elías Altamirano, que fue afectada por un voraz incendio la mañana del domingo 29 de junio de 2025. Las clases en la escuela fiscal José Elías Altamirano en el sector Floresta 2 en Guayaquil fueron suspendidas luego de que un incendio consumiera parcialmente las instalaciones. Los estudiantes no acudirán a las clases hoy lunes 30 de junio debido a los daños ocasionados por las llamas que alcanzaron hasta 3 metros de altura en la víspera. En esa unidad educativa estudian alrededor de 180 menores. Para esta jornada de lunes, todos fueron enviados a clases no presenciales. Producto del fuego, 3 aulas quedaron completamente destruidas. Los estudiantes que recibían clases en aquellas aulas deberán permanecer en clases no presenciales hasta que se destine una nueva infraestructura. De acuerdo con Daniela Febres Cordero, subsecretaria de Educación del Distrito Guayaquil, se destinará un presupuesto de emergencia para reponer el mobiliario consumido por las llamas. No se ha descartado el uso de aulas móviles para que los niños puedan regresar a clases presenciales lo antes posible. Un incendio estructural afectó las instalaciones de la escuela fiscal. 3 aulas quedaron completamente destruidas. El techo de zinc colapsó y la zona fue cercada con cintas amarillas. El olor a quemado y el humo aún permanecen en la institución, por lo que se ha prohibido el paso a cualquier persona. Ninguna persona resultó afectada por el incendio y los bomberos de Guayaquil tardaron alrededor de 2 horas en sofocar las llamas. Seguimos con la información. Y delincuentes asaltan un bus en Guayaquil y los pasajeros agreden al chofer por permitir su ingreso. Ecoavisa.com nos trae un reporte. Para interna del vehículo. Eran las 2:47 de la tarde cuando un primer sujeto se subió a un bus de la línea 103, mientras este circulaba por la vía perimetral a la altura de la isla Trinitaria. Un minuto después, el hombre sacó un arma y amenazó a los pasajeros mientras le decía al conductor que baje la velocidad para que 4 hombres más, sus cómplices, se suban y asalten a los usuarios. Los delincuentes requisaron a cada uno de los pasajeros, amedrentando a algunos de ellos que no tenían objetos de valor. A uno incluso le tiraron su billetera al darse cuenta que no tenía dinero. A pocos metros de llegar al segundo puente de la perimetral, los antisociales se bajaron del autobús, pero ahí no terminó todo, pues los pasajeros empezaron a gritarle al conductor, cuestionándole por qué los dejó subir. Algunos de ellos se acercaron al chofer, lo insultaron y empezaron a agredirlo brutalmente. Al menos 3 hombres golpearon al conductor en la cabeza, mientras otros aprovecharon la situación para robar el dinero recaudado de su jornada. Todo mientras el vehículo continuaba circulando. Algunos pasajeros empezaron a gritar para que dejen al chofer, pero la agresión continuaba. En medio del tumulto, el conductor pudo detener el bus y los usuarios se bajaron del vehículo. Según información preliminar, el chofer quedó herido producto de los golpes, pero se desconoce su estado actual de salud. Está siendo atendido en una casa de salud, según nos informaron anoche. Y hablando de la perimetral, le vamos a dar paso a esta hora a Henry Dueñas, porque en esa zona... Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias.
Y por otra parte, las autoridades trasladan a 23 reos que extorsionaban desde la cárcel de Guayaquil. La medida busca evitar el cometimiento de más delitos y mantener el orden en el reclusorio. El domingo 29 de junio de 2023, 23 reos de 2025, 23 reos fueron trasladados desde el complejo carcelario de Guayaquil hacia otro reclusorio en Ecuador. Por eso se dispuso un contingente de seguridad para el movimiento de los privados de libertad que estaban recluidos en la penitenciaría en el Regional Guayas y en el Centro de Detención Provisional. Se conoció que los reos fueron identificados por extorsionar dentro y fuera de las cárceles, esto mediante labores de inteligencia implementadas de los centros. Según un documento, los reos supuestamente facilitan la planificación de actividades ilícitas, la coacción entre PPLs y la influencia externa en redes criminales locales y transnacionales. Seguimos con las noticias nacionales y operativo en Guayaquil revela red de pornografía infantil con nexos globales. Un ciudadano de 19 años fue detenido en Guayaquil por el presunto delito de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. La operación policial se realizó tras una investigación coordinada con organismos internacionales. La Policía Nacional del Ecuador ejecutó la operación con Gran Guardián 02 el viernes 27 de junio de 2025. Se hizo en el distrito Nueva Prosperina, ubicado al noroeste de Guayaquil, donde operaba la red de pornografía. Durante este operativo, las autoridades detuvieron a Elías Gabriel R.S. Se trata de un joven de nacionalidad ecuatoriana de 19 años por el presunto almacenamiento de material de abuso sexual infantil, MASI por sus siglas. La intervención se realizó tras una investigación liderada por la Dirección General de Investigación a través de la Unidad Nacional de Ciberdelito, Ciberpol. Se tuvo el respaldo jurídico de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, FEDOTI. Número 5 de Pichincha. El caso se inició a partir de 2 investigaciones previas relacionadas con delitos de pornografía infantil. Bien, seguimos con la información y vamos al ámbito internacional. Aquí Euronews.com nos dice que un hombre provoca un incendio forestal, luego mata a 2 bomberos en una emboscada en Idaho. Veamos este reporte. Dos bomberos han muerto en una emboscada de francotirador en Idaho, Estados Unidos, mientras respondían a un incendio, según han informado las autoridades. Los bomberos soportaron horas de tiroteos en lo que el gobernador del estado describió como un ataque atroz. Horas después, el cuerpo del supuesto agresor fue encontrado junto a un arma de fuego. Las autoridades emitieron una alerta de emergencia instando al público a evitar la zona. El sheriff explicó que el francotirador usó un rifle desde un terreno oculto. Horas más tarde, tras el descubrimiento del cuerpo del atacante, se levantó la orden del confinamiento. Continuamos con el desarrollo de las noticias internacionales y por otra parte Trump insta a Netanyahu a finalizar las hostilidades en Gaza y pactar un alto al fuego con Hamas. Veamos este reporte de Euronews.com. Mientras el presidente Donald Trump presiona para retomar las conversaciones de alto el fuego entre Israel y Hamas, su homólogo israelí Benjamin Netanyahu presume de que existen amplias posibilidades regionales en la zona, dando pie a especulaciones sobre la creación de nuevas colonias en territorio gazatí, cuya población sigue sometida a una situación de aislamiento internacional y hambruna. כמובן שאנחנו נצטרך לפתור גם את עניין עזה, להכריע את החמאס, אבל אני מעריך שאנחנו נשיג את שתי המשימות. אבל מעבר לזה נפתחות אפשרויות אזוריות רחבות.
Estas declaraciones cruzadas se producen tras el fin de los bombardeos entre Israel e Irán. Los gazatíes acogen la posibilidad de un alto el fuego con escepticismo tras meses de bombardeos incluso en campos de desplazados o en los puestos de ayuda humanitaria controlados por Israel. La Unión Europea ya reconoce una violación de los derechos humanos. وسلمنا أسرى فعليا ورجعت الحرب ثاني. تصريح زيه زي اللي قبله، احنا اليوم بنخوض حرب لنا أكثر من سنتين واحنا بنسمع هدنة، خلصت الحرب انتهى وقف اطلاق نار، في صفقة، حتى يوم ما صارت الصفقة رجعنا للحرب مرة ثانية، يعني احنا بدناش كلام بدنا فعل. Varias fuentes diplomáticas apuntan a una inminente visita de una delegación israelí a Estados Unidos, incluso del propio Netanyahu, que contravendría por segunda vez el mandato de la Corte Penal Internacional para su detención por presuntos crímenes de guerra. Continuamos con la información internacional y finalmente Rafael Grossi de la OIEA dice que Irán podría ser capaz de enriquecer uranio en cuestión de meses. Veamos este reporte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista el domingo en Fox News que podría levantar las sanciones a Irán si Teherán decide adoptar una política pacífica. Hablando de los recientes ataques de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán, Trump dijo que el país estaba a semanas de conseguir armas nucleares y que no podía dejar que eso sucediera. Mientras Irán señalaba con el dedo al organismo de control nuclear de la ONU por ser, en cierto modo, responsable de los ataques. El jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, dijo que el organismo de vigilancia nuclear nunca ha afirmado en ninguno de sus informes que Irán tenga o esté cerca de tener armas nucleares. Pero Grossi añadió que Irán podría estar a meses de producir uranio enriquecido y que tiene la capacidad industrial y tecnológica. Bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en el Informativo Nacional. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 les traemos un resumen de la información de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Agradecemos a los seguidores de UNSPG TV por siempre apoyar nuestro informativo nacional, dándole like, comentando y compartiendo nuestros programas. También agradecemos al licenciado Richard Sillán Bajaña por permitirnos llegar a ustedes y a los medios de comunicación que comparten y retransmiten nuestro informativo nacional, como son Radio Guayacense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postata TV y Esto Pensamos. Muchas gracias por el apoyo diario a sus seguidores y directores. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Hoy ya finaliza junio, mañana comenzamos con un nuevo mes, el mes de julio, y que abre las puertas a las fiestas de Guayaquil, a las fiestas julianas. Bien, entonces nos vemos mañana, iniciando un nuevo mes. Espero que tengan un excelente inicio de semana, que les vaya bonito. Entonces los espero mañana en el Informativo Nacional. Chao, chao.